Mateo, capítulo 10 y versículo 1, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Versículo 16: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 19: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos al versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 32, por último. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Levanta una mano al cielo y vamos a adorar. Señor, te adoramos, precioso, bendito, Rey soberano. Acércate más a nosotros y ministrate a nuestras vidas tu esencia, tu sustancia. Vierte tu gloria a nuestras vidas, amado, y vivamos de cerca y de primera mano, Señor, tu gran gloria y tu grande poder. Que nadie nos cuente ya cómo eres, Señor, sino que tú mismo te nos reveles. Y tu palabra, sí, anunciada y predicada, sea para instrucción de todos, como aquí a la distancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y damos un aplauso fuerte para Cristo. Recibilo, Señor. Es una honra, es perfume. Recibilo, Jesús. Que se escuche ese aplauso. Que hayan voces. Que haya alabanzas. Aleluya. Es para el Rey de Reyes. Es para el que vino. Es para el que está. Es para el que vuelve por segunda vez. Es para que por siempre con Él nos va a llevar. Amén. Hermanos, tomen asiento. Estamos en una continuidad de mensajes, de palabras que tienen que ver una con la otra, o que son pasajes tan diferentes, ¿no?, entre sí. Yo miro, veo, recuerdo el domingo, por ejemplo, a la mañana otros mensajes anteriores y posteriores también al domingo. Caso, por ejemplo, el martes también, que aunque es culto de oración, tenemos ministración con la palabra. Y vemos una continuidad, como decíamos, en algo que Dios está empujando a hacer para que sea hecho, y es que se cumpla la evangelización de la ciudad. Decirle que tenés más cerca, tenemos que llenarlo todo el evangelio. Si no te lo decía vos mismo, tengo que llenar todo el evangelio. Ayer en la reunión de obreros veíamos cómo a uno solo, Joab,
se hizo de la ciudad de Jebús, la conquistó él solo. Y esa ciudad conquistada dejó de ser lo que era, Jebús, para pasar a ser Jerusalén, la ciudad del rey. Y lo que es y fue Montevideo, hermano, no importa hasta ahora, porque el Señor, con uno de nosotros, con un Joab de nosotros, se basta para cambiarle la identidad a esta Jebús y hacerle una Jerusalén de Dios. Aleluya, Él te necesita para eso. Él te llama para eso. Y fue así que entonces, dice el versículo 1, volviendo la mirada al principio de la lectura, entonces dice que Él por todas estas cosas se dirigió a los discípulos. Entonces está hablando de algo previo y anterior, entonces después de lo de antes. Es decir, que antes de salir a predicar y evangelizar tiene que haber motivación, tiene que haber encuentro personal con Dios, tiene que haber conocimiento revelado de Cristo en nuestros corazones, porque esto no sucedió en el capítulo 1, sino recién en el capítulo 10 que ellos fueron enviados. Hubieron primeros 10 capítulos de ellos con su maestro. ¿Vos querés ser enviado y ser efectivo en esta ciudad de Jebús? ¿Vos querés que Dios te use para transformar vidas? Tenés que tener previos y primeros capítulos de intimidad y conocimiento personal con tu Dios. El Señor se agarraba a sus discípulos, se los llevaba por ahí y trataba con ellos. Qué lindo es saber que el Señor lo hace así con nosotros también, ¿no? No te agarra vos de repente y estás ahí en la cocina fregando los platos y el Señor te dice, dejá lo que estás haciendo y metete en tu cuarto porque quiero tratar contigo. Y no soltás todo ahí, ¿verdad que sí? O si estás ahí, porque eso como para las mujeres, ¿no? O si estás ahí, varón, ¿no? Delante de un partido de fútbol de mundial y el Señor te dice, dejate de perder el tiempo, apagá ahora con el control y metete a orar. ¿Verdad que lo haces? Me pica la oreja. Es que tendría que ser así, ¿no? Es que realmente el Señor quiere tener muchos capítulos con nosotros. Internamente, Él quiere que nos interioricemos más de Él. Para que llegue entonces el momento de ser exportados. Porque no estoy hablando cuando se dice en este pasaje, hermano, de salir a evangelizar, no estoy hablando de ese acto inmediato y mecánico cuando uno recién recibe a Cristo. Ya está en condiciones de testificar de Cristo, de contar las cosas que ha hecho el Señor en Él. Pero acá estamos hablando de una etapa más madura que simplemente ir y contar las experiencias en ese inicio personales con Dios. Estamos hablando de que ellos estaban ministerialmente siendo exportados hacia el mundo exterior, como quien dice. Ellos estaban saliendo como enviados. Es decir, que una cosa es una cosa, ¿no? Decir, bueno, yo soy testigo de Cristo donde fuera y desde el arranque mismo, al momento que entra Cristo en mi corazón, ya tengo de qué hablar de Él. Y otra cosa es lo que hoy viene como palabra para nosotros, y es que podamos ser efectivos como aquellos apóstoles. Para eso, Él se encargó de que sus seguidores ya fuesen a esa altura, míralo por vos mismo, en el versículo 1, fuesen discípulos. Preguntale que tenés al lado, ¿y vos ya estás siendo discipulado? Es decir, el Señor te manda cosas y las haces, sos su discípulo. Él es el maestro de tu vida, Él es el que te dice y haces, el que te enseña y seguís la dirección de la enseñanza. Claro que sí, pastor, ¿no? Decimos todos. Y eso es lo que Dios demanda y lo que Dios quiere de nosotros, que seamos discípulos. No solo allegados, no solo concurrentes, no solo congregados, sino discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo andaban siempre con el Señor y ahí con la oreja atenta, ¿no? Con el oído inclinado hacia su Señor, con su mirada puesta en su Maestro, a ver qué referencia le daba el Señor en todo ese continuar de andar de 24 horas como aquellos discípulos andaban con Jesús. ¿Y acaso nosotros no andamos 24 horas con Jesús? Claro que sí. 24 horas yo siento la presencia del Maestro de continuo en mi vida. ¿Cuántos gritan amén a eso? Dale el aplauso porque Él está contigo y te llama su discípulo hoy.
Aleluya. Para que sigas haciendo y hagas más todavía. Porque a los que eran sus discípulos les dio. ¿Y a cuánto le gustan recibir de la mano de Jesús? Les dio. Y muchas cosas esperamos de Él, muchas cosas le pedimos a Él, pero Él, sin que ellos estas cosas se las hubieran pedido, igual se las dio, y que son de más estima aún de las cosas que nosotros pedimos, son las cosas que Él tiene voluntariamente para darnos. Les dio, aunque no se lo hubieran pedido, les dio de Él entonces, no de ellos, les dio autoridad. Lo primero que tiene el Señor para dar de sí, que es lo máximo que sobresale en Él, que es que autoridad. Si hay algo que sobresale por encima de todas las cualidades de Jesús, es su autoridad de Dios que tiene como tal. ¿Cuántos dicen amén? Autoridad. Algo que vemos en Él. ¿Tiene Jesús para vos autoridad? ¿Vos ves en Él, en el Rey, autoridad sobre tu vida? ¿Verdad que sí? A uno le tiemblan las piernas delante de la autoridad de Cristo, ¿o no? ¿O no te compungís como un niño ahí, te acallás, te humillás, te pones contra el polvo, aun cuando notás que en algo le fallaste porque estás temiendo tanta autoridad, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y estas cosas tenemos que decirlas y hablarlas en este sentido, porque hoy yo venía entrando a la iglesia y no sé, venía eso a mi mente de que el temor de Jehová os enseñaré. Aún dice el Señor. Uno tiene que aprender a temer a Dios, no a portarse así nomás, como salgan las cosas, sino sabemos y sabiendo eso, que Él es un ser de autoridad que puede echar nuestras almas al infierno para siempre, o darnos salvación y vida eterna por los siglos, porque Él tiene autoridad, y esa autoridad tiene autoridad para concedernos también. Y hermanos, si queremos evangelizar y si queremos cambiar ciudades, si queremos cambiar la identidad y la realidad de grandes ciudades como era Jebús, que la cambió por un solo hombre en una Jerusalén del Rey, una ciudad del Rey, necesitamos, número uno, tener autoridad. El Señor te dice que te ha dado, que tenés, pero te aumenta más en este día y en este tiempo, autoridad para conquistar no solo ciudades, naciones, para el reino de los cielos. ¿Vos lo crees? Dale el aplauso. Aleluya. Y no es un decir nada más. Es la verdad. Él es autoridad en sí mismo. Y Él nos da autoridad. Aleluya. Dice que les dio. Es decir, no eran de esos. No es que uno se adueña entonces. No es que uno se la cree entonces y se pone engreído. No. Esto que tenés y que Dios te quiere dar más, es algo que viene de Él y es de Él, y todo va a volver a Él. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, porque ¿de qué están plagadas las ciudades? De demonios. Yo no sé si lo podés ver en el mundo espiritual, es como que se ve algo ennegrecido y enmarañado de demonios. ¿Verdad que sí? Es impresionante, ¿no? Uno se da cuenta sin o con visión espiritual o revelación o no de las cosas, pero la maraña que hay de demonios es algo que se hace visible cuando uno ve en qué condición están las ciudades. Y nunca te acostumbres, nunca mires esto como familiar. Es un desastre Montevideo, hermano. Es un desastre la inmoralidad, un desastre. La falta de tener en cuenta a Dios. Es un desastre lo que se está viviendo puerta adentro en las familias, en los hogares. Lo que se está haciendo con la adolescencia, con los jóvenes. Toda la droga, el alcohol. Impresionante. Yo ayer me iba para casa en el ómnibus tarde, la noche, y de repente se sentí